sistema respiratorio y el sistema cardiocirculatorio realmente están a la par y están vinculados uno en gran medida uno con otro. La afección de uno también lleva al deterioro de otro y viceversa. Si el paciente tiene un problema pulmonar grave, también puede repercutir a nivel cardíaco y a la inversa, ¿no? Entonces vamos a solamente dejar un poquito claros o reforzar algunos puntitos del tema de pulmonar. Importante que sepamos que lo que es el sistema respiratorio, en este caso sobre todo el pulmón, pues la principal función es en sí el intercambio de gases, la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. El oxígeno es el único nutriente que no entra por la boca, ¿verdad? Pero esa es la función principal. Sin embargo, a nivel respiratorio, también hay otras funciones que no solo son el intercambio gaseoso. Y una de ellas es que el sistema respiratorio, nos ayuda a hacer regulación ácido-básica de nuestro organismo. ¿Y cómo lo hace? Haciendo cambios o equilibrando, utilizando también el dióxido de carbono y el oxígeno. Entonces, esta es otra función que hace el sistema respiratorio. Cuando hay acidosis metabólica, entonces él trata de compensarlo, por ejemplo, a veces aumentando la respiración, o cuando hay alcalosis metabólica también, el sistema respiratorio lo trata de compensar haciendo cambios en los niveles de oxígeno y niveles de dióxido de carbono en sangre. También produce el pulmón ácido araquidónico, que es un precursor de prostaglandinas y leucotrienos. Y también a nivel de pulmón se produce una enzima convertidora de angiotensina, la ECA, que se produce en los lechos de los capilares pulmonares. De hecho, recordemos que hay medicamentos antihipertensivos que se llaman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces veamos que el pulmón también de alguna forma ayuda a regular la presión arterial. El pulmón tiene otra función y es la producción del surfactante. El surfactante es una sustancia que producen los pulmones de forma permanente y cuya función es hacer que los alveolos no se, podemos decir de forma sencilla, no se peguen unos con otros, no se adhieran. Como recordemos que el pulmón tiene alveolos pulmonares, que son estas cavidades, entre cada alveolo pulmonar pues están estos tabiques que son membranas, pero estos tabiques son blandos, ¿no? Y como son cavidades que no son rígidas sus paredes, puede suceder de que estos alveolos se colapsen, o sea, una pared del otro lado, como decir, se cierren, se peguen. Pero el pulmón produce una sustancia que se llama surfactante, que la produce de forma permanente para todos sus alveolos para evitar que estos, digamos, se adhieran unos con otros, o sea, para evitar que se cierren estas cavidades. El pulmón produce surfactante más o menos desde que el niño tiene 35 semanas de gestación durante el embarazo. Entonces, a partir de las 35 semanas de gestación, el niño ya maduro, cuando ya nace después de este periodo, pues tiene menos riesgo de problemas pulmonares. Un niño que nace antes de las 35 semanas, por ejemplo, va a tener déficit de producción de surfactante. Y lo otro es que nuestro sistema respiratorio también tiene una función inmune, ya que participa en el sistema defensivo a través, mediante qué situaciones. En nuestro sistema respiratorio hay cilios que ayudan a hacer un barrido de adentro hacia afuera, para la expulsión de partículas que pueden producir muchas veces infecciones a nivel de vía respiratoria. Produce moco también. El moco es otra forma de protegerse también de la infección, ya que el moco, al ser expulsado, arrastra también bacterias que pueden llegar a producir alguna infección. Entonces, esta es otra función que tiene el pulmón. Los trastornos pulmonares, las compañeras creo que hablaron de eso, pueden ser catalogados como agudos o crónicos dependiendo del tiempo de evolución.
Los trastornos agudos pues son aquellas neumonías que aparecen de un día para otro, de evolución corta, ¿no? Como el caso del COVID al principio, pero el COVID también luego las secuelas que dejan ya dejan un trastorno crónico, ¿no? O las obstrucciones de vía aérea. Y luego tenemos los trastornos crónicos como la que ustedes ya conocen, la fibrosis quística, el cáncer de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que bien expusieron las compañeras, el asma bronquial y otras neumopatías como por ejemplo la exposición al humo de leña, que también viene produciendo algo similar al EPOC, o contaminantes ambientales que pueden lesionar de forma crónica el pulmón, como por ejemplo algunos mineros que trabajan en zonas donde hay alta exposición, o por ejemplo los trabajadores del asbesto. El pulmón también se puede llenar de ese tipo de sustancias. Y también se pueden clasificar en trastornos pulmonares primarios o secundarios, dependiendo de dónde venga el origen del problema. En el caso de los primarios, pues la tuberculosis es primaria porque el problema empieza en el pulmón. El asma bronquial también es un trastorno primario y el cáncer de pulmón también es un trastorno primario. Claro, hay cánceres que viajan de un lugar diferente y llegan al pulmón, ahí sería un trastorno secundario, pero entre los trastornos secundarios también tenemos problemas, por ejemplo, vinculados a la obesidad. El paciente obeso tiene problemas respiratorios, los pacientes también con VIH hacen problemas pulmonares, la anemia drepanocítica puede producir problemas pulmonares también. La escoliosis, que es la curvatura exagerada de la columna vertebral a nivel del tórax, lo que la gente dice, la gente que tiene esa joroba, o que le dice que son cuscos, así les conoce la gente, esa gente tiene restricción respiratoria también por la forma que tiene su columna, y también otros asociados a enfermedades cerebrovasculares. Por ejemplo, hay personas que cuando ya tienen falla cardíaca empiezan a hacer falla pulmonar. ¿Cómo se evalúa la función pulmonar? Pues clínicamente, de acuerdo a los síntomas, de acuerdo también a cómo oculta el médico los ruidos pulmonares, de acuerdo también a la forma del tórax, a través de radiografías, a través de tomografías, a través de ecografías, que es lo mismo que ultrasonidos. También se pueden mandar a hacer ultrasonidos de pulmón dependiendo del problema que se quiera buscar. Las broncoscopías, que son exámenes parecidos a la endoscopía digestiva, solamente que con el broncoscopio lo que hacen es entrar con esa camarita hacia los bronquios y observarlos de forma directa, como dicen, en vivo y a todo color. Ahora existen lo que se llaman también broncoscopías virtuales. Están las toracoscopías también, otra forma de ingresar al pulmón, a la cavidad torácica, mejor dicho. Existen las angiografías, que son exámenes donde se dibuja, por ejemplo, todos los vasos que se encuentran a nivel de pulmón, tanto venas como arterias. La pulsometría, que es lo que conocen como oximetría, que se ha hecho más popular ahora, más fácil también de tener en casa, porque casi todo el mundo por la emergencia del COVID pues se compró un oxímetro y así se puede estar viendo la saturación de oxígeno. También tenemos un examen que se llama espirometría, que es una forma de valorar la capacidad ventilatoria del pulmón, o sea, qué tanta capacidad tiene el pulmón de captar o de recibir el aire que entra, como también de expulsarlo. Entonces, con la espirometría es una forma, un estudio en el que se valora cuál es el volumen de entrada el total de volumen de aire que pueden captar el pulmón, y también cómo puede encogerse completamente o qué tanto se puede encoger el pulmón después de la expiración. O sea, un pulmón con buena función es bien elástico, o sea, se expande y se encoge. Los pulmones que tienen ya fibrosis, que se van volviendo rígidos por alguna enfermedad, como el caso de la fibrosis quística o como el COVID, que ese es un problema que queda secundario. El paciente ya se curó de la infección, pero las secuelas ahí quedan con una restricción respiratoria macabra.
¿Por qué? Porque el pulmón no tiene esa capacidad de encogerse y al mismo tiempo de insuflarse como lo hacían antes. La famosa oximetría, que hay diferentes modelos de aparatitos. Nosotros conocemos popularmente esos chiquitos que no tienen ese cablecito, pero que se empezaron a vender hasta en los supermercados. Son muy útiles, muy útiles. Ahora, importante en el tratamiento nutricional médico en las enfermedades pulmonares. Nosotros, es cierto, nos vamos a tomar ciertas directrices por el problema pulmonar del paciente, pero tenemos que entender que cuando hacemos la valoración, el diagnóstico y la intervención nutricional y todo ese control y evaluación, tiene que ser diferenciada en el sentido de que tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes con enfermedad pulmonar pueden tener daño de otro sistema orgánico. Por ejemplo, podemos tener pacientes con enfermedad pulmonar simultáneamente con una enfermedad cardíaca o con una enfermedad renal, o también con un problema neurológico o con un problema hematológico. Bueno, y podríamos hacer múltiples combinaciones. Y no solo eso, no necesariamente solo con otro problema patológico. Pueden haber, como dicen, triadas de enfermedades, tres o cuatro enfermedades simultáneas en el paciente que tenga un problema pulmonar. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos o qué efectos negativos tiene la malnutrición en el paciente, en su función respiratoria? Pues un paciente con malnutrición va a tener afectada su estructura respiratoria. Claro, se va a alterar toda su estructura general, músculos de miembros superiores, miembros inferiores, pero también se va a alterar la estructura pulmonar, porque recuerden que los músculos respiratorios del tórax requieren proteínas. Mantener una buena elasticidad pulmonar o tratar de que no se agrave requiere también un buen aporte de proteínas en la alimentación, un buen aporte de ácidos grasos, un buen aporte de sustancias antioxidantes. Entonces la malnutrición va a tener un efecto en la estructura, va a tener un efecto en la elasticidad. De por sí ya tienen problemas para expandirse y encogerse, pero la desnutrición o la malnutrición va a agravar esta pérdida de elasticidad y por lo tanto la funcionalidad pulmonar, porque para que el pulmón funcione bien tiene que tener una buena elasticidad. Obviamente todo esto tiene que ver con el deterioro de la masa muscular, porque la masa muscular no solo se va a perder en el muslo, en los miembros superiores, sino que va a haber merma de la masa muscular en los músculos que se encargan de trabajar durante la respiración, que son el músculo diafragma, los músculos que están en la región intercostal, o sea, esos musculitos cortos que se miran entre las costillas, y todos los músculos que como dicen, forran la caja torácica. Todos esos músculos se van a ver afectados, ¿no? Por lo tanto, se va a perder la fuerza respiratoria también. Si bien es cierto, el pulmón necesita encogerse y expandirse, pero para hacer este ejercicio también necesita que los músculos que están en la cavidad torácica tengan la suficiente fuerza para contraer las costillas y luego expanderlas, o sea, encoger y elevar la caja torácica. Lo mismo el diafragma necesita tener una buena masa muscular para poder hacer ese movimiento hacia arriba y hacia abajo. Por otro lado, estos pacientes pueden llegar a presentar concentraciones bajas de hemoglobina que tienen que ver también con el aporte inadecuado de hierro. Recordemos que van a tener restricción. Lo otro es que estos pacientes, por su mismo problema respiratorio, va a ser difícil alimentarlos adecuadamente. Recordemos que pasa algo similar como en el caso de los pacientes con problemas cardíacos, que no toleran mucho volumen en el estómago. Por lo tanto, también vamos a tener que usar la estrategia alimentación fraccionada en pocos volúmenes, o sea, bastantes veces en poquitas cantidades, pero esto también nos dificulta muchas veces el aporte adecuado, por ejemplo, de alimentos ricos en magnesio, en calcio, en fósforo y en potasio, por ejemplo, como los vegetales.
los vegetales ricos en potasio y magnesio. Entonces, estos pacientes ya tienen comprometida su función muscular por la falta de proteína, pero también para el movimiento muscular respiratorio se requieren de estos electrolitos. Entonces, los pacientes no pueden recibir un aporte de estos, esto agrava el problema pulmonar. Obviamente, estos pacientes fácilmente pueden hacer hipoproteinemia, disminución de las proteínas en sangre como la albúmina, y esto va a favorecer que aparezca el edema pulmonar. Edema pulmonar, así como hay edema en los miembros inferiores, que se retiene agua en los miembros inferiores en algunas enfermedades, lo mismo le puede pasar al pulmón ante estas enfermedades. La disminución de la proteína favorece la aparición de edema a nivel de pulmón y de remate. Han perdido la elasticidad. La caja torácica no tiene la misma energía para hacer los movimientos de la caja torácica y de remate le aparece líquido en el pulmón. Entonces agrava el problema respiratorio y agrava también la facilidad o agrava las dificultades para alimentar al paciente. Estos pacientes, por otro lado, la falta de un adecuado aporte de proteínas y calorías, va a hacer que produzcan menos surfactante. Dijimos que el surfactante es una sustancia que se produce en el pulmón y que evita que los alveoles se peguen, se adhieran sus paredes y evita que se colapse. Pero el surfactante necesita, para que se produzca, un buen aporte de proteínas en la alimentación, un buen aporte de grasas, porque es una proteína el surfactante. Entonces, si el paciente no come, no recibe un buen adecuado aporte de proteínas, tampoco va a producir adecuada cantidad de surfactante a nivel pulmonar. Y otro detalle es que a estos pacientes se les altera el tejido conectivo también, por la misma desnutrición. El mismo problema nutricional. El tejido conectivo requiere también de proteínas y requiere también, por ejemplo, de ácido ascórbico. Recordemos que el tejido conectivo es el colágeno, tiene grandes cantidades de colágeno, entonces, pero para sintetizar colágeno también se requiere la participación del ácido ascórbico, que es la vitamina C, ¿no? Pero si tiene poco aporte de vitamina C, esto va a deteriorar el tejido conectivo. El moco normal. Normalmente la vía respiratoria produce moco, pero ¿qué pasa en un paciente desnutrido? El moco normal de la vía respiratoria tiene que tener sus consistencias y su concentración química tanto de sustancias mucoides ya determinada de forma normal, pero cuando el paciente tiene un problema pulmonar grave, ya no puede producir la misma calidad de moco porque se requiere también nutrientes para producir un buen moco. Entonces, esto también agrava el problema respiratorio. Ahora, el paciente pulmonar de por sí come menos, pero por otro lado, sus necesidades energéticas van a aumentar, sobre todo cuando hay una descompensación, porque pasa algo parecido con el tema cardíaco, que cuando está descompensado el pulmón, los músculos torácicos tienen que hacer más esfuerzo para poder compensar la falta de oxigenación. Entonces hay aumento de la frecuencia respiratoria, a veces el doble o mucho más de la respiración normal, y esto hace que aumente la carga de la demanda de calorías. Por otro lado, el paciente con enfermedad pulmonar crónica tiene más riesgo de tener crisis agudizadas, podríamos decir. O sea, si un paciente tiene una bronquitis crónica, recordemos que el EPOC se clasifica en bronquitis crónica y enfisema. Pero si un paciente tiene bronquitis crónica y enfisema y de remate se sobreinfecta con una neumonía, esto va a aumentar las demandas también. O si un paciente asmático, por ejemplo, se sobreinfecta con una neumonía, entonces esto también mucho más acarrea más problemas en cuanto a las necesidades calóricas, ¿no? Por otro lado, también estos pacientes van a tener problemas de la absorción y metabolismo de la mayoría de los nutrientes. Y bueno,
Bueno, y como sucede en el paciente cardíaco, van a haber síntomas o trastornos que van a interferir en la ingesta de alimentos. Los pacientes no van a tener producción anormal de esputos, o sea, van a producir a veces más gargajos, mejor dicho, de lo normal, y esa expulsión de todas esas secreciones a veces favorece molestias como precipita el vómito, la misma tos puede precipitar el vómito, la taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Para compensar la falta de oxigenación adecuada. La disnea, la dificultad para respirar. Hay pacientes que hacen hemoptisis. Hemoptisis es cuando hay expulsión de sangre de la vía respiratoria. O sea, hay pacientes que se complican de forma grave y expulsan, en lugar de un gargajo, como podríamos decir de forma corriente, expulsan, como dicen, un poco de sangre o un gran coágulo de sangre que sale de las lesiones pulmonares. Pueden tener otros problemas, ya habíamos dicho, anemia por el tema de la mala absorción, por la mala alimentación, pero también incluso por el tema de la hemoptisis, alteraciones del sabor, y estos pacientes pues terminan cayendo en lo que es pérdida de peso, bajo índice de masa y otros efectos. Aquí pueden ver los efectos adversos de las enfermedades pulmonares sobre el estado nutricional, que es similar a lo que habíamos leído. Para que eso está en el libro de texto, pues lo revisan. ¿Y qué problemas podemos tener con los pacientes a la hora de alimentarlos si no tenemos estrategias de cuidado, como el tema de enseñarle, enfatizarle a la familia, por ejemplo, que el paciente con problema respiratorio, bueno, si así debe de ser con todo mundo, no digamos con un paciente respiratorio, debe de tener una adecuada posición al momento de alimentarse. Y una adecuada posición es que este paciente tiene que estar en 90 grados o mínimamente 45 grados. El problema es que muchas veces los cuidadores en la familia no saben manejar bien estas posiciones. Entonces, muchas veces le dan los alimentos al paciente en posiciones que pueden favorecer la broncoaspiración, que esto vendría a complicar mucho más el problema respiratorio. Recuerden que los pacientes con problemas neurológicos pueden también hacer broncoaspiración por el tema de la disfagia, por ejemplo, y por otras cosas también. Pero aquí también los pacientes pueden broncoaspirar, porque recordemos que el paciente con una dificultad respiratoria franca estamos queriéndole dar comida. Recordemos que cada vez que pasa el bocado por la orofaringe, se cierra la glotis, la epiglotis, aquí está. Esta que está acá. Cuando viene el bocado, se cierra la epiglotis para tapar la entrada de residuos hacia la vía respiratoria y también, evitar que los alimentos se vayan acá, porque si los alimentos caen en la vía respiratoria en lugar de irse por el esófago, pues nos van a favorecer una broncoaspiración y favorecer una neumonía. Pero como el paciente está con disnea, jadeando a veces, entonces el mismo hecho de que no hay una coordinación adecuada entre la respiración y el movimiento de la glotis, de la epiglotis, por la misma dificultad para respirar, esto hace que se produzca las broncoaspiraciones que dan neumonía, o a veces, si la broncoaspiración fue muy grande, de repente fue muy grande y obstruye la vía respiratoria, el paciente puede fallecer de forma inmediata. Entonces nosotros tenemos que hacer énfasis también en que la comida fraccionada en pequeños volúmenes por mucho tiempo es también para tratar de evitar la broncoaspiración, ¿no? Y hacer mucho trabajo con la familia, porque aunque la gente puede tenerle cariño al paciente, sus familiares, la gente quiere salir lo más rápido que pueda y quiere invertir el menor tiempo que pueda en dar la alimentación, porque tiene que atender su trabajo u otras cosas. Estos pacientes graves con mucha enfermedad respiratoria, pues también requieren un cuidado o una entrega de tiempo casi completo por los cuidadores. Solamente para refrescarles, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se clasifica en enfisema y bronquitis crónica, ¿no? El enfisema, y hay casos que tienen un patrón mixto.
Hay casos que se pueden clasificar específicamente como enfisema y otros como bronquitis crónica, aunque eso no nos toca a nosotros, sino que al neumólogo, ¿verdad? Pero hay casos que tienen un patrón mixto. El enfisema, lo que ocurre, el problema grave, problema básico en el enfisema es que hay destrucción de los alveolos, de las paredes alveolares. Entonces, si nosotros teníamos un montón de cavitaciones, recuerden que los alveolos son como los panales de abeja, pero son un montón de alveolos pequeños, pero resulta que se va destruyendo la pared entre cada alveolo y entonces digamos que los alveolos se van convirtiendo en salones más grandes y esto hace que disminuya la superficie de intercambio gaseoso. Esto es lo que sucede prácticamente el paciente con enfisema. En el paciente con bronquitis crónica, el problema es más a nivel de bronquio. Hay una inflamación bronquial crónica que produce tos crónica y producción de moco crónico. Entonces, aquí el problema en la bronquitis crónica es más a nivel de bronquio y en el enfisema es más a nivel de pulmón. Pero como les decía, pueden haber patrones mixtos. Ahora, una cosa bien interesante es que los pacientes con enfisema generalmente son delgados y a menudo caquécticos. Recuerden que había también caquexia cardíaca, pero también podríamos hablar de la caquexia respiratoria, ¿no? Entonces, los pacientes con enfisema pulmonar generalmente son delgados y a menudo caquécticos y de mayor edad y presentan hipoxemia leve con hematocrito normal. Hay un problema una complicación cardíaca que se llama cor pulmonare, ¿verdad? Pero esto no lo vamos a entrar en detalles porque perderíamos tiempo y tampoco tenemos que meternos a eso nosotros como nutricionistas. Sí, y los pacientes con bronquitis crónica suelen tener un peso normal y a veces hasta sobrepeso. O sea, no quiere decir con esto no quiere decir que todos los pacientes, que no puedan existir pacientes con bronquitis crónica desnutridos, también. O puede haber algún paciente con enfisema que tenga peso normal o sobrepeso, pero se menciona que es en cuanto a la generalidad, en cuanto a su mayoría, ¿verdad? Ahora, los pacientes con bronquitis crónica son más dados a la hipoxemia y estos tienen una característica que les suele subir el hematocrito comparado con los que están que tienen enfisema. Como les digo, esto no es al 100%, no sucede en todos los pacientes. Y les voy a comentar algo porque a veces los pacientes fumadores, ustedes saben que el EPOC, una de las causas principales es el tabaquismo, pero claro, hay otros contaminantes ambientales que pueden tener eso, que pueden llevar a eso. ¿Qué pasa? El paciente fumador, hay casos de EPOC o de bronquitis crónica leve. Esos pacientes fumadores que tienen un poquito de tos seca, que pasan toda la vida con un poco de tos, aunque ustedes no los miren tan cansados, ya tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya tienen un EPOC. Lo que pasa que es leve. Y usted le manda a hacer hemogramas a veces a estos pacientes y le sale la hemoglobina más alta de lo normal o el hematocrito un poco más alto de lo normal. Esto es un fenómeno debido a la hipoxemia, o sea, la falta de oxígeno crónico en la que pasan estos pacientes por el tema del fumado. Y a veces el fumador, entre comillas, presumido, dice, pero más bien estoy bien porque hasta tengo la hemoglobina elevada. O sea, un análisis un poco... para ellos, entre comillas, qué bueno, ¿verdad? Pero no es así. Eso nos está dando a entender que este paciente está en hipoxemia crónica y el organismo, por compensar esa hipoxemia, sube la hemoglobina, pero que va a llegar un momento que ya eso no le va a funcionar y va a empezar a agravarse, ¿verdad? Ahora, ¿qué es importante? Estos pacientes están sometidos a mucho tratamiento médico. Se utilizan broncodilatadores. Las compañeras mencionaron el bromuro de ipatropio, ¿no? Hay otro broncodilatador que es el salbutamol, pero el salbutamol se utiliza más para asma y el ipatropio más para este tipo de pacientes. Usan con frecuencia esteroides y eso también va a tener impacto a nivel nutricional. Afortunadamente hay esteroides inhalados en la actualidad y muchos ya no ocupan esteroides inyectados o tomados a menos que estén muy graves. Pero aunque estén inhalados,
siempre pasa algún poquito al torrente sanguíneo y pueden tener algún efecto desfavorable en lo que es la parte nutricional. Están consumiendo con frecuencia mucolíticos, o sea, medicamentos para deshacer el moco, ¿no? Y todo esto también les da molestias, tiene impacto en los efectos secundarios a nivel de tubo digestivo. A veces están consumiendo medicamentos de la familia de las metilxantinas, como teofilina. Ahora hay otros nuevos. Desde hace mucho tiempo se usa la teofilina, pero la teofilina, por ejemplo, da náuseas, puede dar malestar gástrico, ¿no? Las metilxantinas son un grupo de sustancias que el café, por cierto, tiene una metilxantina, la cafeína es una metilxantina. Pero claro, no tiene el efecto a gran escala como puede tener ya las metilxantinas sintetizadas para estos tratamientos. Están con frecuente uso de antibióticos, que también tiene impacto en el tubo digestivo. Otros medicamentos que utilizan que pertenecen al grupo de antileucotrienos, y muchos de ellos dependen de oxígeno, o sea, tienen que comer con la bigotera puesta. Si no, no terminan de comer porque se cansan. Si les quita el oxígeno para comer, se cansan. Y también cuando los pacientes están con oxígeno permanente, también a veces sucede que se distienden, porque el oxígeno ya colocado directamente en la nariz, si bien es cierto, entra a la vía respiratoria, también hay una pequeña cantidad de oxígeno que va entrando también al tubo digestivo. Entra por el esófago y cae al estómago, y también esto hace que a veces se distiendan, y esto hace también que se aumenten las molestias gástricas. Bueno, entonces según la ADA, la Asociación Americana de Dietética, ¿verdad? Estas iniciales en inglés confunden a veces porque está la Asociación Americana de Diabetes, que también se dice ADA, ¿verdad? Ya menciona pues que los objetivos principales en EPOC es facilitar el bienestar nutricional, tratar de mejorar la masa muscular, obviamente, ¿no? Corregir el tema del desequilibrio de líquidos y estar pendiente de lo que son las interacciones fármaco-nutrientes y prevenir la osteoporosis. Bueno, ya habíamos comentado y las compañeras lo habían dicho, el gasto energético suele estar elevado en los casos agudos, ¿verdad? Ya el EPOC pues, puede llevar a malnutrición y caquexia pulmonar. Recuerden, hay caquexia cardíaca y hay caquexia pulmonar, ¿verdad? Se manifiesta clínicamente todo este problema nutricional a través de un bajo índice de masa corporal. Van a tener pliegues cutáneos disminuidos, ¿no? La masa muscular va a disminuir. Y una cosa que es bien importante, el paciente a veces aparentemente no pierde peso, pero disminuye la masa muscular, porque hay merma de la masa muscular y hay aumento un poco a veces de la masa grasa, ¿no? Entonces, también importante, pues uno tiene que siempre que interpretar medidas antropométricas e indicadores bioquímicos del estado nutricional, porque estos últimos, dice, muchas veces están reducidos por la hemodilución. ¿A qué se refiere? A veces, por ejemplo, los pacientes, como retienen líquido, no solo a nivel de pulmón, e incluso también pueden llegar cuando ya hay falla cardíaca por el problema pulmonar, pueden llegar a retener líquido en miembros inferiores, y entonces los niveles bioquímicos a veces bajan, pero por la dilución. Miren, Krauss, por ejemplo, menciona que en el tema de la energía hay que considerar cuando tenemos un paciente con EPOC, hay pacientes con EPOC leve, ¿verdad? Que tienen una vida casi normal, pero hay pacientes con EPOC severo, ¿no? Esto está como algo parecido con la pregunta que creo que hizo Perla ayer. Le calcula actividad física. Eso va a depender de cómo esté el paciente. Hay pacientes con EPOC que ya prácticamente no. Lo mismo pasa con el paciente cardíaco, ¿verdad? Que ya casi ni tolera el moverse, ¿no? Pero por otro lado aumentan las demandas de energía por el esfuerzo respiratorio que hacen, ¿no? Entonces, a veces es difícil también calcular las necesidades energéticas reales. Y también hay una situación cuando tenemos pacientes con enfermedad pulmonar. Estoy hablando de POC, pero esto también se está viendo en lo que es COVID por el tema de las secuelas que dejan.
Krauss habla de pacientes que están sometidos a rehabilitación pulmonar, así como hay rehabilitación física en las piernas para la gente que no puede mover las piernas, lo mismo se hace en el pulmón en pacientes con problemas graves. Aquí no se hacía tanto de rutina, pero ahora con el COVID ya está funcionando lo que son los programas de rehabilitación pulmonar, o sea, hacer por lo menos que el pulmón mejore un poco en cuanto a su elasticidad. Entonces estos pacientes a veces son sometidos a ejercicios de rehabilitación pulmonar, que los hacen los que estudian terapia física y rehabilitación. Cuando los pacientes se someten a estas terapias, también aumenta el gasto de energía. Bueno, entonces, siempre con el tema del gasto energético, las fórmulas predictivas ya sabemos que las tenemos que usar, pero que tienen limitaciones. Siempre va a ser preferible la calorimetría indirecta, pero ¿de dónde vamos a sacar calorímetros indirectos, verdad? Pero cuando hagamos las fórmulas predictivas, si bien es cierto, hay que considerar la actividad física si es que lo hace, también el estrés fisiológico. El estrés fisiológico es a lo que nos referimos, el aumento del trabajo respiratorio, por ejemplo, que hacen estos pacientes. Y las necesidades calóricas en sí pueden variar mucho, y esto es lo que complica un poco a veces el cálculo. Si un día amaneció mejor, porque estos pacientes también son inestables en el sentido de que hay días que están bastante mal, hay días que hay que nebulizarlos porque se agravaron y tuvieron más dificultad para respirar, ese día tuvieron un mayor gasto energético, pero tal vez otro día amanecieron un poco estables, ese día tienen menor gasto energético. O sea, hay un poquito de complicación para tener un cálculo exacto. Esta es aparece en varios artículos, pero no me acuerdo de cuál lo saqué, no le pegué la fuente, pero incluso en varios documentos sobre el manejo de gasto energético en pacientes con EPOC. Esta es una fórmula que se ha utilizado también, diferenciada para hombre o mujer, ¿verdad? Y también el aporte de proteínas que se le puede dar. Hay que tratar de darles un buen aporte de proteína para tratar de proteger la pérdida muscular, o sea, disminuir el riesgo de pérdida muscular o tratar de mejorársela, pero ojo, hay que ver cómo está la función renal también, porque a veces no se les va a poder dar 1 o 1.5, porque si tienen un problema renal, sí le damos un aporte de 1 o 1.5 para querer mejorar el tema proteico, pero también tiene una elevada la creatinina, vemos que no podemos hacer eso. Y esas son las recomendaciones en general. Hay algo bien importante, la vitamina D, recuerden que es un potente antioxidante, y estos pacientes pues tienen una cascada de oxidación, sobre todo si fue los que están fumando, y de hecho los requerimientos de vitamina C, por ejemplo, aumentan en los pacientes fumadores. Y el tema de los betacarotenos, pues son 3 nutrientes que aportan a la salud pulmonar. Entonces, otra cosa muy importante, cuando un paciente tiene un EPOC estable, como les decía, casos leves, que no está complicado, pues el tema de agua, de aporte de agua, de proteínas, de macronutrientes, en realidad va a estar determinada de acuerdo a su condición de ese momento, ¿no? Y esta ya es una información de Krauss, viene siendo similar a la anterior, un aporte pues apropiado de proteínas. Recordar siempre que estos pacientes, a veces no, pero a veces sí, tienen edema y hay que hacer cálculo de peso seco, ¿verdad? Y aquí es donde quiero llegar, que no se nos olvide. En estos pacientes, ojo, pero es más que todo con los pacientes que están descompensados o enfermedad grave. El paciente con un EPOC o cualquier otra enfermedad respiratoria leve, no hay que preocuparse tanto por el tema del cociente respiratorio. Pero en los pacientes que ya tienen una dificultad respiratoria grave, que aún con todas las medidas, con todos los tratamientos, tienen una restricción respiratoria grave marcada, hay que pensar un poco en el cociente respiratorio. También importante saber de que, si bien es cierto, los queremos renutrir, como dice, la sobrealimentación puede generar problemas en pacientes, sobre todo que tienen gran deterioro de la función pulmonar, ya que cuando se dan más calorías de las que necesitan, también se produce más dióxido de carbono del metabolismo de los alimentos, y
aumento del dióxido de carbono pues empeora la situación del paciente, porque recuerden que el paciente con enfermedad pulmonar, el problema que tiene es que tiene más dificultades para expulsar el dióxido de carbono del metabolismo. Entonces, si le cuesta expulsar lo que tiene que expulsar, no digamos si le damos más comida, más calorías de las que requiere, la sobrealimentación puede sobrecargar las cantidades de dióxido de carbono en sangre, ¿verdad? Ahora, quiero saber si alguien ha leído sobre el cociente respiratorio. ¿Qué es el cociente respiratorio? Así dicho de forma sencilla. Bueno, doctora, yo había entendido que es el producto de desecho del metabolismo o sea, cada macronutriente en cierta medida al metabolizar, ¿verdad? Las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, se expide un poco de dióxido de carbono, pero el que más produce son los hidratos de carbono, ¿verdad? En un 100% creo que expiden, que a eso se refiere cuando tienen un 1.0, creo que alcanza. Entonces, que en estos pacientes que tengan problemas cardíacos, ¿verdad? O pulmonares, entonces representa una sobrecarga para ellos porque están, o sea, su sistema cardiovascular o pulmonar no está funcionando bien, entonces tienen más problemas para expulsar ese dióxido de carbono. Ajá. No sé si así. Sí, lo que usted acaba de decir es correcto, ¿verdad? Entonces, como decir, aclarando más, así con lo que dice Perla, el cociente respiratorio es, podríamos decir, recuerden que el cociente surge de una división, es la proporción de dióxido de carbono que yo expulso por lo que produzco de oxígeno. Entonces, es la división del volumen del dióxido de carbono expulsado con el volumen de oxígeno producido o requerido para metabolizar los nutrientes. Entonces resulta que cuando se metaboliza el hidrato de carbono, por cada molécula de oxígeno que utiliza, se produce una molécula de dióxido de carbono. Por eso los hidratos de carbono, como dicen Perla, tienen un cociente de 1 a 1. 1 entre 1 es igual a 1. Entonces, por cada molécula que se metaboliza, por cada oxígeno que se utiliza para metabolizar los hidratos de carbono, se produce una molécula de dióxido de carbono. Ahora, ¿qué sucede? Que las proteínas también requieren oxígeno para su metabolismo, pero las proteínas comparadas con los carbohidratos producen menos dióxido de carbono cuando se metabolizan con una molécula al utilizar una molécula de oxígeno. Por eso, al tener el cociente respiratorio de las proteínas, entonces es 0.82, tiene un menor cociente respiratorio. Y cuando se metabolizan los lípidos, ese cociente respiratorio es mucho más bajo. O sea que, por ejemplo, si yo utilizo 10 moléculas de oxígeno para metabolizar los lípidos, voy a producir solamente 7 moléculas de dióxido de carbono. Por eso el cociente respiratorio de los lípidos es 0.7. O sea, gasto 10 moléculas de oxígeno, pero solo produzco 7 moléculas de dióxido de carbono. Pero cuando yo estoy metabolizando hidratos de carbono, entonces, si gasto 10 de oxígeno, voy a producir 10 de dióxido de carbono. Y entonces, el cuerpo del paciente con limitación pulmonar, acumula el dióxido de carbono porque no lo puede expulsar adecuadamente. Y de remate, voy a producir más por el metabolismo de los alimentos. Entonces, si metabolizo lípidos, como dicen, hago un poquito más eficiente la situación porque produzco menos basura, podríamos decir. Y con hidratos de carbono podríamos decir que produzco un poco más de basura. Con proteínas, término medio. Y cuando tenemos una dieta mixta es cuando, por ejemplo,
cuando se manejan, por ejemplo, dietas como normalmente las acostumbramos, 10% de proteínas, 55 a 60 de carbohidratos y el resto de lípidos, ¿verdad? A eso se refiere dieta mixta. Entonces, basados en ese cociente respiratorio, se habla de que a los pacientes con alteración grave de la función pulmonar tenemos que hacer cambios en la distribución de macronutrientes. ¿Qué cambio creen ustedes que se recomendaría entonces en este caso? La disminución de carbohidratos. Ajá, en cuanto a porcentaje, ¿verdad? De todo lo que se le da del total. Y aumentaríamos, como dicen, el porcentaje de calorías provenientes de las grasas, ¿no? Ahora, antes de entrar, siguiendo con el tema del cociente respiratorio, recordar, por ejemplo, que la vitamina C, los fumadores van a tener más requerimientos de vitamina C que los que no somos fumadores, ¿verdad? Miren cómo aumenta el requerimiento de acuerdo a la cantidad de cigarros que se fuma el paciente. Entonces, estos pacientes también, por eso es que les mencionaba, pueden necesitar más vitamina C, ¿verdad? El magnesio y el calcio que les decía eran importantes en la contracción muscular, y el tema de que muchas veces va a ser necesario agregar vitamina D y vitamina K, porque en el tema de la vitamina D, recordemos que si bien es cierto le vamos a dar podría ser que le demos más grasas, pero las fuentes de vitamina D en los alimentos no son tan buenas en nuestro medio, y por otro lado son pacientes que viven encerrados, ¿no? Y la vitamina K también, recordemos que ¿de dónde se obtiene la vitamina K? Vamos a ver si se acuerdan. Los vegetales verdes. Ajá. Entonces, como estos pacientes a veces no pueden comer, no le puedo decir 2 tazas de ensalada de lechuga con tomate, porque ni quiera Dios se va a llenar, se va a distender tengo que aprovechar ese volumen para darle cositas hipercalóricas, ¿no? Entonces pueden también entrar en déficit de vitamina K, ¿verdad? Entonces, estrategias de alimentación, ya las habían, creo que ya a estas alturas ya las saben, no las vamos a repetir, y las compañeras las explicaron, ¿no? Recuerden hacer énfasis en la posición, el tema de tratar de tener una buena ingesta de líquidos, si pueden hacer ejercicio o caminar todavía, pues qué bueno. Tienen alteraciones de la motilidad estos pacientes, ¿verdad? Por otro lado, pues importante el tema de las raciones pequeñas, frecuentes, ¿no? Hay que mantenerlos a veces con oxígeno cuando están comiendo, prevenir aspiraciones, ¿no? Ahora, algunos pacientes se alimentan con sonda enteral, dependiendo de la condición. Ahora, basados en ese cambio en el tema de la distribución de carbohidratos y lo del tema del cociente respiratorio, por eso es que existen, por ejemplo, fórmulas enterales recomendadas para pacientes respiratorios, como la que ustedes pueden ver acá, que se llama Pulmocare, ¿verdad? Que, si ustedes se fijan, ¿cuál es la característica que dice Pulmocare? ¿Qué tiene? Bueno, aquí dice que es para descripción para pacientes con enfermedades pulmonares, es una fórmula que tiene alto aporte de lípidos, dice, y bajo en hidratos de carbono. Miren, está diseñada para reducir la producción de CO2 y el cociente respiratorio en pacientes con insuficiencia respiratoria. Como les decía, paciente que tiene un problema pulmonar, pero es leve y que ahí no tenemos que usar esto, pero en algunos casos sí vamos a tener que utilizar esto. Y vean la distribución porcentual del Pulmocare en cuanto a macronutrientes. Hidratos de carbono tiene 27, lípidos tiene 55% y proteínas tiene 16%. Y tiene otros aminoácidos también. Pero ahí está, yo corté la etiqueta, o sea, está a la mitad, y todo lo que es la información nutricional. Y para finalizar, también se ha hablado en el tema de los pacientes pulmonares con enfermedad pulmonar grave, el tema de los beneficios que pudieran tener de la suplementación de la glutamina. Aquí todavía, como hay ciertas cosas que no hay acuerdos o consensos del todo, ¿verdad? Se ha hablado también de que los pacientes con problemas respiratorios se pueden beneficiar de la glutamina.
Consulto, ¿la glutamina qué tipo de aminoácido es? ¿Qué te iba a decir? Fuimos a parar a Marte. Y estuvimos un ratito y me digo yo. ¿Es parte de los aminoácidos esenciales? Sí, me parece que sí, doctor. Bueno, la glutamina no es realmente un aminoácido esencial, el organismo lo puede producir, pero hay situaciones en que se vuelve esencial, como en los casos de pacientes graves, porque el organismo produce normalmente glutamina y la glutamina la requieren como fuente de energía las células de los endotelios. Por ejemplo, recordemos que a nivel de intestino también el endotelio intestinal también se puede ver beneficiado a veces por los suplementos de glutamina, pues en el caso del pulmón los neumocitos tipo 2 también utilizan energía, también se favorecen de lo que es la glutamina de forma normal, porque sabemos que el organismo produce glutamina, pero cuando los pacientes están graves, resulta que aumentan las demandas de glutamina y a veces el organismo no tiene la capacidad para producir glutamina y poder dar toda la cobertura o cubrir, como dicen, la demanda. Y entonces, por eso es que se considera que la glutamina a veces se convierte en un aminoácido esencial en ciertas condiciones. Entonces se ha hablado de que se habla de que la glutamina puede favorecer a los pacientes con enfermedad pulmonar y también, por ejemplo, en pacientes con enfermedades cerebrales graves o incluso con lesión intestinal, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí terminamos pulmón.